Como él no está usted, hermana, como exactamente. Hermana Brenda, por favor, díganos. Hermanos y hermanas, abran tu Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5. En ausencia del hermano Wichi, siempre tenemos a la hermana Brenda que tiene esa voz fuerte. Me imagino que para vender pastel no tiene precio. Ah, hermana. ¿Verdad que sí? Segunda de Corintios, capítulo 5. Y cójalo con calma que tengo una introducción un poquito extensa. La vida cristiana tiene un comienzo. ¿Por qué digo esto? Porque nadie, pero absolutamente nadie, nace siendo cristiano. Absolutamente nadie, no importa si ya mi hermana Michelle había recibido a Cristo Jesús como su Salvador. Natalie, cuando nació, ella no nació cristiana. Ella nació siendo pecadora. Todos nacemos siendo pecadores. Por eso es que digo que nadie, pero absolutamente nadie, nace siendo cristiano. El salmista, en este caso el rey David, y vamos a estar citando más adelante sobre el Salmo 51, el Salmo 51, verso 5, David decía: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David sabía que era un pecador, que desde su nacimiento, desde su primer día de nacimiento, él es pecador. Inclusive cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, en el capítulo 3, él dice estas palabras: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y termina diciendo: por cuanto todos pecaron. Es una realidad, nadie nace siendo cristiano, todos nacemos siendo pecadores. Es decir, entonces, todos, ¿qué es lo que necesitamos? Todos necesitamos nacer de nuevo. ¿Escuchó bien? Todos necesitamos nacer de nuevo. Fueron las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo allí en el libro de Juan capítulo 3, cuando le dijo: porque es necesario nacer de nuevo. El ser humano necesita a Cristo Jesús, amén. El ser humano necesita nacer de nuevo. Y muchos dentro de este salón, no todos, pero muchos dentro de este salón, han tenido la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Han levantado su mano y han confesado a Cristo Jesús como su único y exclusivo Salvador, y han gozado de los deleites de la salvación, y han estado en alegría, han estado en gozo, y han estado en ese éxtasis de emoción que produce el ser creyentes en Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos han disfrutado de eso? ¿Verdad? Que uno cuando tiene a Cristo Jesús en su corazón hay alegría y goza y bomba, ¿verdad? Que hay algo como, ¿verdad, Papá Tomás? Si ustedes se perdieron a Papá Tomás, yo no, pero Papá Tomás allí, como él está enamorado de Cristo, él se gozaba y levantaba las manos, y yo no sé, Nacal, ¿tú lo viste? ¿Dónde está Nacal? No, Nacal está con Baby hoy. Pero verdad que hay un gozo, una alegría, hay algo tan lindo cuando uno recibe a Cristo Jesús. Pero, yo sabía, pastor, que usted iba a venir con un pero. Pero con el pasar del tiempo algunos pierden ese gozo. Algunos pierden la alegría. Algunos pierden ese júbilo que una vez experimentaron al recibir a Cristo Jesús. Algunos le dicen
que han perdido su primer amor. Algunos le dicen, estamos apagados de un radio joto. Pero no cabe duda que con el pasar del tiempo, muchos pierden la alegría y el gozo que una vez tuvieron, y por tal razón necesitan un nuevo comienzo. ¿Escucharon lo que yo dije? Necesitan un nuevo comienzo. Yo no dije un nuevo nacimiento, porque cuando usted recibe a Cristo Jesús, usted nació una sola vez y para siempre. El día que usted recibió a Cristo Jesús, usted nació de nuevo una vez y para siempre. Pero necesitamos en nuestro caminar cristiano de vez en cuando un nuevo comienzo. Necesitamos un refrigerio espiritual para nuestras vidas, donde nosotros podamos tener nuevamente esa alegría y ese gozo que tuvimos cuando nos enamoramos por primera vez de Cristo. ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo en esa línea? Algunos yo sé que me preguntarán, pastor, ¿y cuándo es que se necesita ese nuevo comienzo? Bueno, yo creo que se necesita un nuevo comienzo cuando estamos cansados espiritualmente. Porque cuando nos cansamos espiritualmente, se pierde ese gozo, esa alegría. Creo que nosotros necesitamos ese nuevo comienzo cuando ya tenemos en nuestra vida amargura, cuando ya en nuestra vida estamos fastidiados por las cosas del pasado, por las del presente y aún por las del futuro. Cuando todo lo que surge a nuestro alrededor nos está causando molestia, nosotros necesitamos un nuevo comienzo. Cuando nosotros perdemos ese gusto y ese sazón a las cosas espirituales, nosotros necesitamos un nuevo comienzo. Y puse eso de sazón porque, hermano, las cosas de Cristo como que gustan, ¿verdad? Y tienen un buen sabor, pero con el pasar del tiempo y todos esos conflictos que nos pasan alrededor de nosotros y toda esa vivencia de nuestro diario, nos llevan a nosotros a perder el gusto y la sazón por los asuntos espirituales. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Usted se acuerda cuando usted quería estar como el arroz blanco metido en cualquier cosa que era de la iglesia? ¿Se acuerda? Cuando decían, tenemos una actividad y el primero que llegaba era usted. Vamos a limpiar el templo y ahí llegaba. Tenemos círculo de oración, ahí usted estaba. Cuando tenemos escuela bíblica, ahí usted estaba y usted quería estar involucrado y involucrada en todo. Pero con el tiempo usted perdió la sazón de eso. El rey David fue un hombre que experimentó todo esto que yo le estoy hablando. Situaciones, sentimientos como los que le estoy hablando. Y él entendió que los hijos de Dios en ocasiones nosotros necesitamos un nuevo comienzo. Y él le oró al Señor y él le pidió en el Salmo 51, verso 1, no tienen que buscarlo, yo se lo voy a leer. Dice en el Salmo 51 estas palabras. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y mire qué lindo estos últimos dos versos que le quiero leer. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, y hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Escuchó eso? Él decía, hazme oír gozo y alegría. ¿Cuántos desean el gozo otra vez? Porque son muchos los que han perdido el gozo de servirle al Señor, la alegría de servirle al Señor.
Esa bendición de servir al Señor son muchos y David lo experimentó y él decía, Señor, yo sé que soy un pecador, yo sé que he hecho lo incorrecto, pero yo necesito que seas tú el que arregle mi vida para yo poder sentir nuevamente el gozo y la alegría que una vez sentí. Y la pregunta es, ¿cuántos desean revivir nuevamente ese gozo y esa alegría? Aleluya. Ay, que poquito lo tenemos. 1, 2, 3 conté. 3 conté y vuelvo otra vez. ¿Cuántos desean nuevamente recibir el gozo y la alegría? Amén. Aleluya. Ahora sí. Quiere decir que si usted no dijo amén y levantó la mano, es que usted tiene el gozo y la alegría. Amén. Y yo me alegro por eso, pero para los que no lo tienen, ¿verdad, Brenda? Aquí hay 3 consejos, porque hoy con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, yo quisiera hablarles de 3 consejos para un nuevo comienzo. 3 consejos para un nuevo comienzo. Si usted tiene el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, yo le voy a pedir que usted se ponga de pie para darle la reverencia que se merece la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Segunda de Corintios, ¿qué fue? ¿Dije primera? Ustedes están al día, ¿viste? Lo hice a propósito. Yo lo hice con toda la intención. Y había un personaje que decía, y no contaban con mi astucia, ¿viste? Yo estaba ahí, simplemente lo hice para saber si estaban al día. Segunda de Corintios capítulo 5, y quiero leer del verso 17 al 20. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Wow. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. ¿Lo tiene? Perfecto. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Damos gracias a Dios por su santa y su bendita palabra. Reconciliaos, esa palabra a mí me llamó mucho la atención, porque cuando hay una reconciliación es como algo nuevo, ¿verdad? Vamos a hacer algo nuevo, vamos a tener un nuevo comienzo, reconciliación. Es importante saber, antes de continuar, que Dios no se quiere reconciliar con el hombre. Dios quiere que el hombre se reconcilie con él. En un momento dado, la reconciliación, esa unión que había entre Dios y el hombre en el huerto del Edén, se rompe por causa del pecado. Y ahí hay un divorcio de Dios con el hombre, por eso hay una destitución y se rompió esa comunión. Pero en Cristo Jesús, Dios quiere reconciliar esa relación nuevamente que se rompió y le dice al hombre, tienes que reconciliarte conmigo. Tienes que reconciliarte. Y Dios quiere una reconciliación. Lo que pasa es que el hombre no la busca. El hombre nunca busca esa reconciliación. El hombre nunca quiere tener ese nuevo comienzo y Dios lo pide. Y aquí está diciendo, reconciliaos con Dios. Tengan un nuevo comienzo. Pues el primer paso, si usted ha perdido la alegría, el gozo y el júbilo de servir a Dios como creyente, y a lo mejor déjame hacer un alto. Esto no es un mensaje evangelístico. No es un mensaje para personas que no son creyentes. Es un mensaje para aquellos que han recibido a Cristo Jesús y han perdido el gozo de la salvación. Y a ellos va dirigido este mensaje. Y para ti, que lo has perdido y tienes el deseo de recuperarlo, mi primer consejo de parte del Señor para ustedes es que aprendas a dejar el pasado en el pasado. Pasa todo por el proceso del perdón. Vuelvo y digo, tú quieres recuperar el gozo, tú tienes que aprender a bregar con el pasado. En varias áreas,
de tu vida, tienes que aprender a bregar con tu pasado y más en cuanto al tema del pecado. Mira que dice ahí el verso 17, para ti que eres creyente en Cristo Jesús, tú tienes que entender que ahí dice que las cosas viejas se quedaron. Eso es lo que dice. Las cosas viejas se mantendrán. Tampoco es lo que dice. Dice que las cosas viejas pasaron. Mire, se quedaron en el pasado. Tenemos que creer esto, mi amado hermano, en cuanto a la relación que nosotros tenemos con Dios. Tenemos una relación con Dios porque Dios borró todos nuestros pecados. El día que usted llegó a Cristo Jesús, usted llegó con una naturaleza pecaminosa, con un pecado que iba arrastrando, pero el día que usted llegó a los pies de Cristo, usted se arrepintió de esos pecados, y ¿sabe qué dice la Escritura? Mire qué hermoso dice el libro de Salmos capítulo 103, verso 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Todavía dice más, en lo más profundo del mar, Dios tiró todos nuestros pecados. Por lo tanto, Wally, todos mis pecados antes de estar en Cristo, yo tengo que reconocer que se quedaron en el pasado. El problema es que los seguimos arrastrando como si fuera una carretilla. Y eso a mí no me deja seguir creciendo. Y eso me roba el gozo. Me roba a mí el júbilo de ser creyente en Cristo Jesús. Hermano, esto del perdón del pecado, también nosotros tenemos que creerlo en cuanto a lo que es no solamente mis pecados del pasado antes de estar en Cristo Jesús, sino los pecados que yo pueda cometer estando en Cristo Jesús. Porque algunos dirán, pero tú como creyente pecas. Sí, todos pecamos. La realidad es que nosotros pecamos cada día. Pero qué sabroso, mi amado hermano, es saber que los que estamos en Cristo Jesús, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros podemos ir libremente a donde el Señor con un corazón contrito y humillado. Y la palabra me dice a mí que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados y no solamente perdonarlos, dice el libro de Primera de Juan capítulo 1 verso 9, y limpiarnos de toda maldad. Pastor, entonces usted quiere decir que si yo entrego mi vida a Cristo, los amigos que no han entregado su vida toda a Cristo, usted quiere decir que si yo me arrepiento de mis pecados, todos mis pecados son borrados y aún los que yo pueda cometer, ¿Dios me los perdona también? Sí. Dios tiene esa capacidad. Dios tiene esa capacidad. Los pecados que tú cometes a diario, si tú eres salvo, Dios los perdona. También, hermanos, tenemos que negarnos a estar atormentados por todos esos pecados del pasado. Hay personas que, no sé por qué, como dije anteriormente, quieren andar con un saco recordando todos sus pecados del pasado. Y todo el tiempo están como que, ay, esa infidelidad que yo cometí aquella vez, Dios la perdonó. Ay, yo maltraté a tanta, Dios las perdonó. Ay, pastor, cuando yo le fallé a mi papá, Dios la perdonó. Cuando yo le fallé a mi familia, Dios la perdonó. Quizás tú tomaste una mala decisión en tu juventud, y si entregaste tu vida a Cristo, ¿sabes qué? Dios la perdonó. Quizás fuiste sorprendido en algo ilícito, y ¿sabes qué? Dios lo perdonó. Yo no sé cuál es tu vida pasada. No sé cuántos pecados tú cometiste o qué tan grandes pecados que tú cometiste. Lo que sé es que si te arrepientes y tú los confiesas, Dios te perdona. Eso es claro. Y si tú has confesado todos tus pecados, déjalos atrás.
que cuando tú reconozcas que tú puedes dejar todo eso atrás, tú vas a empezar a experimentar un nuevo comienzo en tu vida. Y déjeme decirle, vas a experimentar gozo, alegría y júbilo nuevamente. Porque es quitarse un peso que ya no te corresponde. Pero seguimos cargando pesos y pesos. Pero un nuevo comienzo no solamente es reconocer que mi pecado, Dios ha tenido la capacidad de poder borrarlo y empezar un borrón y cuenta nueva, sino también es reconocer que yo necesito perdonar a los que tal mal me han hecho. Eso es otro peso que tampoco te corresponde a ti, y es un peso que te quita la alegría y te quita el gozo y te quita el júbilo de ser cristiano. Cuando Pablo le habló a la iglesia de Efesios en el capítulo 4, verso 30, dijo estas palabras: y no contristéis, esto es un mensaje a los creyentes, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Sabe? Que eso es un mensaje a ustedes que son creyentes. ¿Y cuál es el mensaje? Le dice: quítate, chico, de encima toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Tú tienes que ser bueno uno con otro, tienes que tener misericordia unos con otros, tienes que perdonar unos con otros, como también Dios te perdonó. Y estoy parafraseando todo eso. Mira lo que le está diciendo. Quítate todo eso y empieza a experimentar lo bueno, la misericordia, el perdón, de la misma manera que Dios lo hizo contigo. Hay personas que no avanzan en su vida cristiana. No avanzan, están más estancados que un jeep en el fango. ¿Han visto un jeep en el fango que empieza como ahí estancado y todo? A menos que sea un samurái como el del hermano, que sale de todo. Eso sale de todo. Pero hay personas que están estancadas y no progresan en su caminar cristiano por dos sencillas razones. Y les voy a decir cuáles son esas dos razones. La primera es la falta de perdón a otros. Y la segunda es que no reconocen que otros pueden ser perdonados como Dios los perdonó a ellos. Me explico. La falta de perdón a otros. Hay personas que llevan toda su vida lamentándose por lo que otros le hicieron. Ay, pastor, usted no sabe lo que a mí me hicieron. Ay, pastor, usted no sabe cómo me lastimaron. Ay, pastor, usted no sabe esa poca vergüenza que a mí me hicieron, en la cual, ay, yo lo cargo con un dolor tan grande en el alma. Y hay personas que no pueden pasar esa página. Yo recuerdo, y lo comentaba esta semana en el grupo de oración, conocí en una ocasión a una señora que desde su infancia padeció maltrato por parte de su padre. El padre maltrató mucho a su mamá y era una señora que cargaba mucho coraje, mucho odio, mucha amargura, específicamente para su papá. Y yo recuerdo haber predicado un mensaje sobre el perdón, algo así parecido a esto. Y cuando termino el mensaje, yo la veo a ella, que es la primera vez, la primera que viene hacia el altar. Y yo, por fin esta señora entendió que hay que perdonar. Y cuando yo me la acerco a ella, hermana, ¿qué le dijo el mensaje? Que qué pena que papi no estuviera aquí, porque él necesita aprender de esto. Él necesita aprender a perdonar. Él necesita esta palabra hoy. ¿Y usted, hermana? ¿Y usted? ¿Y usted? Toda la vida ella ha estado en un estancamiento espiritual
y ha perdido el gozo. Porque, ¿usted se cree que eso que yo vi ahí en aquel momento era gozo, alegría? No, eso era amargura. Y está estancada espiritualmente porque ella no ha aprendido a pasar la página de aquel dolor, de aquel sufrimiento, de aquel maltrato que en un momento dado ella enfrentó. Mire, para hacerle un poquito más de historia, ella recibió a Cristo, su familia recibió a Cristo, su papá recibió a Cristo, su mamá recibió a Cristo y todavía ella no perdonaba. Y yo miraba cómo los papás iban creciendo en Cristo Jesús y cómo se iban desarrollando y cómo Dios les iba bendiciendo, pero ella seguía todavía en ese hoyo. Porque no hemos aprendido a perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Ay, pastor, lo que me hizo mi marido, pastor, lo que me hizo mi esposa, a mí me fallaron, mis hijos cómo me han humillado. Pastor, usted no sabe lo que yo he enfrentado con mis hermanos. Hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Y yo tengo una nota aquí, la quiero corregir, si me lo permiten. Porque yo iba a decir, hermanos, dejémonos de niñerías. Pero ¿sabes que eso no cabe aquí, Michelle? Porque aún los niños, cuando tienen problemas, a los 5 minutos hacen borrón y cuenta nueva. Pues yo no puedo decirle, hermanos, dejémonos de niñería porque los niños saben perdonar. Pero sí les puedo decir, seamos maduros. Seamos más maduros. Tenemos que madurar en muchas áreas de nuestras vidas. Y tenemos que saber de que si aquel que nos hizo daño, mire, aprendamos nosotros ahora a olvidar todas esas faltas que se cometieron en el pasado y dejar que sea el Señor el que se encargue de todo. Olvidar como el Señor olvidó nuestras faltas. Pero ¿sabe por qué hay personas que no corren adelante, no van en búsqueda de ese gozo, de esa alegría y están más estancados? ¿Por qué? Porque tienden a olvidar que otros fueron perdonados como lo son ellos. ¿Cuenta de que hay gente que lo único que les gusta buscar es el defecto a las demás personas? En la iglesia hay un montón de gente así. Sí. Se olvidan de que Tomás fue perdonado como yo lo soy. Ah, pero somos muy rápidos. Somos muy rápidos en juzgar a otros y juzgamos su pasada manera de vivir. ¿Y acaso no acabamos de leer, bendito sea el nombre de nuestro Señor? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ah, pero somos muy rápidos para juzgar su pasada manera de vivir. Vemos a la gente llegar a la iglesia y rápido nos convertimos en verdugos. Nos convertimos en esas personas que comenzamos a juzgarlos, a señalarlos, a criticarlos y a convertirnos en jueces de sus vidas. Los acusamos de hipócritas, los acusamos de mujeriegos, de borrachos, de chismosas y de un montón de atributos más que les ponemos. Para ese tipo de personas le digo dos cosas. Si usted pensaba que la iglesia es para recibir a gente buena, usted está equivocado. La iglesia no está para recibir a gente buena. Ustedes no sabían que la iglesia es un hospital. Y yo le pregunto, ¿qué gente sana va a un hospital? Yo creo que al hospital van los que están enfermos, ¿verdad que sí? Y a la iglesia van los pecadores. Punto. Porque yo creo que a la iglesia ningún bueno llega. Porque el único bueno es el Señor. Porque el primer malo que llega aquí es su pastor. Porque yo no soy bueno. Yo no soy perfecto, pero voy en búsqueda del perfecto, como ustedes lo están haciendo. El apóstol Pablo dijo estas palabras en 1 Corintios capítulo 6. Él le decía a aquella iglesia, ustedes son fornicarios, ustedes
idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, y por ahí sigue un chojo de lista, Miguel, por ahí para abajo. ¿Y sabe lo que le dijo Pablo? Eso eran ustedes. Eso eran ustedes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso eran, Wally, eran. Mire, si aquí alguien quiere empezar a señalar, señáleme a mí. Mire, señáleme a mí. Porque yo en el pasado, yo era un mujeriego, yo era un borracho, yo era un problemático, sigan por ahí todo. Y si quieren en confianza, pregúntenle a mi esposa y le puede decir todo lo que yo era. Pregúntenle a Tony que nos criamos casi juntos y dígale todo lo que yo era. Pero como yo estoy en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Pero si usted se va a dar la tarea de estar señalando mi manera de vivir pasada, el que se está trazando es usted. Mientras yo sigo para adelante para Cristo y para el cielo. Pero hay gente que no puede caminar. Y segundo, recuerde que usted también llegó a la iglesia en esa condición. Recuerde que usted también era así. Dejemos de ser fariseos. Jesús no vino a llamar a justos porque justos no hay, sino pecadores. Cristo vino a buscar pecadores, a llamarlos al arrepentimiento, porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y punto. Y sigo. Necesitamos perdonar, iglesia, porque nosotros hemos sido perdonados. Y si nosotros no aprendemos a perdonar, hermano, nosotros no vamos a experimentar un nuevo comienzo. Y no va a venir alegría, ni gozo, ni júbilo a nuestras vidas, porque vamos a seguir en amargura y en rencor. La realidad es que nosotros no hemos sido tan ofendidos como usted ha ofendido al Señor. Porque usted puede decir que se ha sentido ofendido, pero pregunte, ¿y en su vida cuánto usted ha ofendido al Señor? Vámonos un poquito más allá. ¿Acaso cuántas veces usted nos ha dicho, Padre nuestro que estás en los cielos, y está ahí usted recitando, porque no está orando, usted está recitando el Padre nuestro, y una de las partes del Padre nuestro es, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Mire, no sea hipócrita y mentiroso, porque si usted no ha perdonado que le ha hecho ofensa, no cites el Padre nuestro, porque te conviertes en hipócrita y mentiroso. Te sigues estancando más y sigues perdiendo el gozo y la alegría. Pastor, ¿qué pasa en mi vida? Que yo no siento la unción. Pastor, ¿qué pasa en mi vida? Que yo siento una tristeza. Pastor, yo no siento que se me pare la piel de gallina. Yo no siento. ¿Y he aprendido a perdonar? No, ahí está la contestación. Aprenda a perdonar. Aprenda a perdonar y a perdonarse usted, iglesia. La Biblia dice que debemos perdonar 70 veces 7. Wow. Hermanos, nos queda grande llamarnos cristianos si aún dentro de nosotros existe odio, rencor, ira y sobre todo la falta de perdón. Puesto que Jesús perdonó cada uno de nuestros pecados, es imperativo, es mandatorio que nosotros perdonemos a los demás. Yo me pregunto, ¿estará usted listo para dejar el pasado en el pasado y comenzar a experimentar otra vez alegría, gozo y ese nuevo comienzo? Pues aprenda a perdonarse, aprenda a reconocer dónde queda su pasada manera pecaminosa y aprenda a perdonar a los demás. Primer consejo. Segundo consejo, en la tarde de hoy, y dije tarde, si usted quiere un nuevo comienzo, usted tiene que aprender mucho sobre la fe. Aprenda sobre la fe, porque experimentar la fe es algo maravilloso. Experimente lo que es la fe. Dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios.
¿Hay algo que sea más excelente, algo que sea más maravilloso, algo que sea más agradable y bueno fuera de Dios? No, no lo hay. Porque todo lo que Dios hace es, y vuelvo y lo digo, todo lo que viene de Dios es bueno. Yo no sé lo que Dios tiene para mí el día de mañana. Yo no sé lo que Dios tiene para ti el día de mañana. Yo sí sé que lo que Dios tiene para ti el día de mañana es bueno. Toda la vida cristiana es una experiencia de fe. Pero ¿dónde comienza esa experiencia de fe? La experiencia de fe de la vida cristiana comienza cuando usted recibe a Cristo Jesús. Porque usted recibe a Cristo Jesús porque usted tiene fe en Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8, verso 8 y 9, capítulo 2, verso 8 y 9, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que si yo recibo a Cristo Jesús, es por fe. La Biblia todavía, Pablo hablando a la iglesia de Roma en el capítulo 5 verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Quiere decir que yo comienzo mi vida cristiana al recibir a Cristo Jesús y mi comienzo es en fe. Pero la comienzo en fe y todo mi caminar es en fe también. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, el justo, en otras palabras, el salvo, por la fe vivirá. Oiga, pues entonces yo tengo un caminar como cristiano en fe. Todos conocemos la definición de fe. Según dice el libro de Hebreos, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando nosotros meditamos en un diccionario bíblico o en un diccionario de la Real Academia Española, cuando miramos qué es fe, bueno, generalmente fe es la confianza, creencia o esperanza de que algo es verdadero. Es la aceptación de un enunciado declarado por alguien con determinada autoridad, conocimiento o experiencia. En otras palabras, tanto bla, 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 lo que quiere decir es, si lo dijo, yo le creo. Y en este caso, si Dios lo dijo, yo le creo. Y Dios tiene tantas cosas que Él ha dicho para nosotros que yo le creo, pues por fe. Ahora, ¿qué implica vivir por fe? Y escuche esto, que quizás esto le va a dar a usted un alivio. Quizás esto que le voy a decir ahora, esto va a ser un refrigerio para su vida. Porque ¿qué implica vivir por fe? Implica completa confianza en Dios. Completa confianza en Dios. La semana pasada nosotros dijimos que nuestra vida descansa en Dios, porque Colosenses 3 nos hace saber que nuestra vida está escondida en Dios. Y si nuestra vida está escondida en Dios, yo tengo completa confianza en Dios. Vivir por fe no solamente es tener confianza en Dios, es creer que Dios suplirá conforme a nuestras necesidades. ¿Escuchó? Dios va a suplir. Dios va a suplir. Suplirá provisión para su hogar, suplirá protección para sus hijos. Es creer que Dios va a suplir conforme a todas sus promesas, porque Dios prometió y Él no es mentiroso, ni tampoco Él se arrepiente. Vivir confiado de que Él suplirá es tener la esperanza, yo más que la esperanza diría la certeza de que lo que viene es bueno. Oh, sí. Fe es decir, ya yo no tengo absolutamente temor de nada, sino que yo estoy confiado en el Señor. La pregunta es si tú puedes decir en la tarde de hoy que no estás preocupado por nada, porque tu fe está puesta en el Señor. Si tú no puedes decir eso, tú necesitas un nuevo comienzo. Porque has perdido el gozo y la alegría. ¿Por qué? Porque te has afanado. Has perdido la confianza.
has perdido la fe de que Dios va a suplir. ¿Usted se ha preguntado por qué hay tantos creyentes esclavos de la ansiedad por las cosas del futuro? Hay muchos creyentes que el día de hoy que están preocupados por lo de mañana, pasado, y están preocupados por las cosas que ni siquiera sabemos que han de venir, pero estamos preocupados en gran manera por el pasado, por el futuro. Si usted está preocupado en gran manera por las cosas del futuro, pues entonces usted tiene falta de fe. Pastor, ¿por qué falta de fe? Bueno, Pablo hablaba a los filipenses en el capítulo 4, verso 19, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios pues suplirá todo. Eso es bien interesante. Todo lo que te falta, conforme a su riqueza. ¿Y qué le falta a Dios? Nada. Pues conforme a lo que es de Él nos va a proveer a cada uno de nosotros. Suplirá. Mira qué interesante. Mi Dios pues suplirá todo. Suplirá el futuro. ¿Notaron eso? Para los maestros de español eso es futuro. Suplirá. Él no está diciendo, el Señor te suplió. Suplirá el futuro. Para ti que te estás preocupando por lo del día de mañana, a mí no me preocupa qué es lo que hay el día de mañana, me preocupa qué es lo que Dalma me va a cocinar el día de mañana. Pero Dios se encargará de que en la mesa haya algo. Yo no sé si son domplines o es langosta, no lo sé. Amén, amén. Es que mi problema con esto es que es capaz de que Dalma dice, como Dios va a suplir, va a buscar quien cocine también, ¿ves? Yo lo consigo. Pero en la mesa siempre va a haber algo. Sea algún manjar grandísimo o simplemente sea una hogaza de pan, pero Dios va a suplir. Y nos preocupamos tanto y tanto por comer dentro de 3 meses, 4 meses, 6 meses, cuando yo estoy seguro que si yo tengo la fe en Dios, Dios me va a encargar de suplir conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y acaso la Biblia no dice que el Señor le provee alimento a los pajaritos que ni siquiera han sembrado? ¿Cuánto más se preocupará por nosotros, verdad que sí? Él se sigue preocupando. Suplirá para el futuro. Una mala costumbre que tenemos es que estamos tratando de enfrentar un futuro antes que llegue. La Biblia dice que Jesús dijo en Mateo 64, así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propia preocupación, tu propio afán. Pues yo me preocupo por el día de hoy, ¿verdad, Jessica? El día de hoy es el día que yo me voy a preocupar. Mañana me preocuparé por lo que trae el día de mañana. Yo una vez lo comenté aquí y es una realidad. Hay personas que tienen ya todo cuadrado para los próximos 6 meses. Su vida está cuadrada para los próximos 6 meses. Pero tú no sabes si tú mañana vas a estar vivo. Hay personas que quieren tener finanzas cuadradas para los próximos 6 meses. Pero el día de hoy están siendo austeros. No, yo me disfruto el día de hoy. Y si yo mañana no me lo disfruto, dejo todo ahí ese dinero para que mis hijos después se peleen por más dinero al uno que al otro. Lo que estoy dejando es un problema. Hay gente que tienen todo tan planificado que, como dije en aquella ocasión, tienen planificado porque ya compraron un seguro para su muerte, porque dice seguro de vida, pero eso es una ridiculez porque dice seguro de vida para cuando te mueras. No le encuentro la lógica a eso. Compré un seguro de vida. ¿Y cuándo es efectivo? Pues un seguro de muerte, ¿no? Entiendo ahora. Me gustaría que le cambiaran eso, un seguro de muerte. Pues ese seguro de muerte, ¿qué es lo que hacen? No, ya yo compré en cuál es mi fosa y ustedes ven que tienen esa fosa y la arreglan y la ponen bonita, ya tienen sus arreglos de flores, ya tienen la funeraria que le va a seguir, ya dijeron, no, yo quiero que tengan esta canción y que tengan esto y que tengan lo otro. Cuando usted no sabe si los hijos lo meten en una caja de bacalao y lo tiran a la orilla de la playa. Pero nos estamos preocupando.
Y nos estamos afanando mucho por cosas que no han llegado y que no sabemos si llegaremos a ese punto. O si se cumplirán conforme a nuestra petición. Pastor, entonces ¿está mal uno hacer planes para el futuro? No, no es que sea malo, pero cuando eso te está quitando a ti tu paz y estás sacando la confianza de Dios para depositarla en tu capacidad, entonces tienes un gran problema, porque eso te está llevando a perder el gozo, la alegría, el júbilo de preocuparte por lo que es verdaderamente importante, una relación con Dios. Hermano, si usted tiene fe, Dios va a suplir conforme a todo. Y Dios se preocupará por las cosas que son del futuro. Wow. No olvidemos lo que nos enseña el libro de Lucas capítulo 1. Cuando dice en el verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Por lo tanto, Pello, pues todo lo que es mío, como a Dios no le es imposible, Él se encargará de poder cubrir todo lo que se necesita. Queremos un nuevo comenzar en nuestras vidas. Iglesia, tengamos fe en que Dios está en el control de nuestro futuro. Nuestro pasado, ya el Señor se encargó, ¿verdad que sí? Pues yo no me voy a preocupar. Hasta el pecado mío, todo ese pasado, Dios se preocupó. Mi futuro, déjelo en las manos del Señor. No se afane. Y recibirá alegría y tendrá un nuevo comienzo. Pero le tengo un tercer consejo. Si el pasado, Dios se encargó. Si del futuro, Dios se va a encargar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el presente? ¿Qué nosotros tenemos que hacer en el presente? Hermano, el presente es emocionante porque es el aquí y el ahora. ¿Y qué es lo que Dios quiere que usted se ocupe en su presente? Hermano, no hay nada más emocionante que envolvernos en la evangelización. Envolvernos en el engrandecimiento de su reino. Haga lo que usted tiene que hacer, que Dios se encarga, porque dice la Biblia ahí que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Tenemos un trabajo por realizar. Miren, algunos viven pensando solamente en lo que son el recuerdo. Yo hice, yo visité, yo gané, yo en el pasado realicé, y otros viven solamente pensando en el futuro. Yo haré, yo visitaré, yo trabajaré, yo voy a hacer. Lo que pasó en el pasado, usted no lo puede traer al presente para nada. Ya, el pasado pasó y ya usted no puede hacer nada con él. Y por más que usted planifique para el futuro, usted no puede jalar el futuro para el presente. No se puede. Pues entonces, ¿en dónde es que usted se debe de ocupar? En el presente. Y Dios le ha dejado a usted trabajo para realizar, en el cual, como una persona nacida de nuevo, que quiere un nuevo comienzo, ocúpese en el ministerio de la reconciliación. Ay, pastor, ¿cuál es eso? Señor Jesucristo, ocúpese en eso. Jesús nos dio la comisión de hablarles a otros acerca de ese amor, de su misericordia, del perdón de pecado. Vamos a ser ministros de ese mensaje. Un mensaje que lo podemos llevar a través del evangelismo, del discipulado, a través de la prédica, a través del estudio bíblico, a través de la adoración, a través del servicio. Cuando usted le habla a su vecino, cuando usted en la mesa le habla a los demás, esa es la manera de hablar del ministerio o ocuparse en el ministerio de la reconciliación. ¿Acaso no hemos entendido que somos ministros? No es el pastor nada más, o el hermano Lilo, o el hermano Pablo, o el hermano que son los líderes de la iglesia. No. Hermano, todos somos ministros. Y eso no es poca cosa, iglesia. Eso no es poca cosa. Dice la Biblia que nos dio el ministerio. Somos
embajadores de Cristo. Y cuando usted medita en esa palabra embajadores, el mundo tiene lo que son agentes diplomáticos, representantes de gobierno, representantes, cónsules y un montón de títulos más de personas que representan a una entidad gubernamental o a un líder gubernamental o un líder importante. Y esas personas, tú lo ves que están así con ese orgullo de que no, yo soy el cónsul, yo represento el país de Haití o el país de Santo Domingo o la República Dominicana o allá en Venezuela. Yo soy el cónsul, el representante. Algunos van y dicen, no, yo soy el de la embajada norteamericana, yo represento a los Estados Unidos acá en Irak. Pero hermano, usted no es embajador de cualquier cosa. Usted es embajador de Cristo Jesús. Yo creo que no hay un puesto más importante en el mundo que ese. Un embajador, representante de un Dios soberano, creador del cielo y la tierra, de todo lo que existe, de aquel que peleó la batalla, de aquel que le da la fuerza, de aquel que es soberano sobre todas las cosas, aquel que es poderoso sobre todas las cosas. Usted lo representa. Y si usted cuando logre entender eso a usted no lo conmueve y lo emociona, yo no sé que usted lo va a emocionar. Yo no sé que usted lo va a emocionar. Pero usted es un representante de Cristo. Nosotros tenemos que ocuparnos, mi amado hermano, en el aquí y en el ahora. Y el trabajo que el Señor nos ha dicho es, yo me encargo de tu pasado, yo me encargo de tu futuro, ocúpate de lo tuyo en el presente. Engrandece mi reino. Y hermano, déjeme decirle algo, el día que usted entienda eso, que Él se ocupó de su pasado y el pasado de los demás, que Él se va a ocupar de su futuro y usted no se tiene que preocupar por eso, que usted solamente se va a ocupar en engrandecer el reino, tomar en cuenta y en seriedad que usted tiene el ministerio de la reconciliación para llevar a otros a Cristo Jesús. Su vida va a cambiar y va a experimentar un nuevo comienzo, con alegría, con gozo, con júbilo. Usted va a experimentar eso de ese nuevo amor. Y hermano, déjeme decirle que nosotros lo necesitamos cada día. Nosotros creo que necesitamos un nuevo comienzo cada día. No un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo cada día. Y el día que usted lo reconoce, déjeme decirle, usted va a ser un hombre y una mujer poderosa en Cristo Jesús. ¿Usted se acuerda? Y con esto voy terminando. ¿Usted se acuerda cuando usted le habló por primera vez a otro de Cristo Jesús? La primera vez que lo hizo, ¿cómo se sintió? Cuando usted, ¿verdad, Carlos? Que usted le habló a esa persona y dije, permíteme contestarte, porque lo primero que te dicen es, te veo diferente, ¿qué está pasando en tu vida? Y ahí tú aprovechas y rápido empiezas a decir, no, yo tengo a Cristo en mi corazón, déjame hablarte lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y por ahí tú comienzas a hablarle y a hablarle. ¿Cómo te sentiste ese primer día que tú le hablaste a esa persona? Yo me sentí alegría bomba esa vez. Oiga, para mí había un gozo y una alegría de que pude abrir mi boca para hablarle a otros de lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Se acuerda la primera vez que usted oró? ¿Se acuerda la primera vez que usted oró y cómo se sintió? Ay, qué chulería cuando usted, la primera vez que usted, ay Señor, y lo hizo, y más cuando lo hizo en público. Porque quizás en su casa usted orando, pero cuando usted en grupo, usted oró, y usted salió con esa emoción que usted pudo dirigir una oración en voz alta. ¡Qué alegría! Y más aún cuando usted le lleva esa palabra a otro y dice, yo quiero recibir a Cristo Jesús como mi Salvador. ¡Qué experiencia más maravillosa! Pues entonces, usted quiere volver nuevamente a tener el gozo de la salvación. Usted quiere nuevamente volver a sentir esa alegría y ese júbilo. Ya el Señor se ocupó de su pasado. Pues preocúpese del pasado, aprenda a perdonar y perdónese usted. Y perdone a los demás.
No se ocupe y se afane por el futuro. Si usted se quiere preocupar por su futuro, preocúpese por esta cosa. Estar listo para cuando Cristo venga. Nada más. Esté listo y esté lista para cuando Cristo venga. Punto. De ahí es que tiene que estar usted preparado. Y ocúpese en lo que Dios le ha llamado. Porque no hay nada más maravilloso que ser partícipe del ministerio de la reconciliación. ¿Ha recibido a Cristo Jesús? Pues todo comienza no con un nuevo comienzo, sino con un nuevo nacimiento. Reconozca que es pecador, arrepiéntase de su pecado y Dios perdonará todos sus pecados y lo hará una nueva criatura, como lo hizo conmigo y como lo hizo con muchas personas aquí. Pero si usted ha perdido el gozo, tome en consideración estos tres consejos y sé que Dios hará grandes cosas en su vida. ¿Cuántos reciben la palabra el día de hoy? Si Dios habló, simplemente usted conteste respondiendo al Señor. Señor, la palabra ha sido predicada y tú dices, Señor, que la palabra no retorna vacía. Y yo reconozco, Padre, que son muchos los que han perdido el gozo y la alegría de ser cristianos. Hoy te pido, Padre, que ellos reconozcan, Padre, que tú te has encargado de su pasado, que tú te encargarás de su futuro y que nosotros simplemente tenemos que encargarnos en nuestro presente de las cosas que tú nos has encargado. Te pido, Padre, que tú le devuelvas el gozo de la salvación, pero que nos lleves también a responder a estos tres consejos, Señor. Si hay alguien que no te ha conocido, Señor, que hoy sea el día donde puede, Señor, caer rendido ante tus pies, confesar sus pecados ante ti. Y yo sé, Señor, que tú, Señor, porque tu palabra nos dice, perdonarás cada uno de sus pecados y le llevarás a entrar en el gozo del Señor. Padre, para aquellos que tienen que tomar decisiones, anímalos, Padre. Eres tú el que mueves. Eres tú el que hace la obra. Ya yo hice mi trabajo, Padre. Todo queda en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si Dios